Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre resistencias térmicas. ¿Qué es esto de las resistencias térmicas? Bueno, en primer lugar vamos a decir que hay una existencia de la similitud entre la ley de Ohm, el flujo de calor y la variación de temperatura. Bueno, la relación eléctrica está dada por la corriente, es la variación del voltaje con respecto a la resistencia, la cual va a tener una estrecha relación con el flujo de calor, que va a ser igual a la variación de temperatura con respecto a la resistencia. ¿Qué consideraciones debemos hacer? En primer lugar, debe estar en estado estacionario, es decir, que el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida, que va a ser igual a un flujo de calor constante. No va a existir acumulación, es decir, que el cuerpo no va a acumular más calor ni antes ni después. En tercer lugar, las constantes de conductividad, de convectividad y el área van a ser constantes. Y por último, no va a existir generación, es decir, que la ecuación del balance de energía, la generación va a ser cero. Entonces, a partir del balance de energía, hay expresiones que se derivan de este balance. Para el caso de la conducción, por ley de Fourier vamos a plantear que el flujo de calor es el negativo de la conductividad por el área por la derivada de la temperatura respecto a la posición. En primer lugar vamos a analizar las tres coordenadas, las rectangulares, las cilíndricas y las esféricas. En el caso de las rectangulares, planteamos la ecuación de Fourier, donde finalmente llegamos a que la resistencia de conductividad va a ser la diferencia de la posición con respecto a la conductividad por el área. En el caso de las coordenadas cilíndricas, hay un poco más de trabajo matemático, el cual está detallado a continuación. Es decir, que ahora el área en coordenadas cilíndricas va a ser 2 por pi por r por l, donde L va a ser el largo del cilindro. Luego pasamos los elementos de R a un lado y los de la temperatura al otro, donde finalmente, mediante procedimientos matemáticos, vamos a llegar a que la resistencia de conducción en coordenadas cilíndricas va a ser logaritmo natural de R1 dividido en R2, y todo esto dividido en 2pi por L y por la conductividad. Y por último, las coordenadas esféricas. Vamos a plantear nuevamente la ecuación de Fourier, donde finalmente también vamos a considerar que el área es 4pi r cuadrado, y siguiendo el mismo procedimiento de anteriormente, vamos a llegar que la resistencia de conducción va a ser 1 partido R1 menos 1 partido R2, y todo esto dividido en 4pi k. En cuanto a la convección, se genera la siguiente relación: el flujo de calor es igual a coeficiente de convección por el área por la temperatura del cuerpo menos la temperatura en el infinito, o muy lejana al cuerpo. Esta diferencia se va a representar con un delta T', y llevándola a la forma de resistencias térmicas, vamos a encontrar que la resistencia de convección va a ser 1 sobre el coeficiente de convección por el área. Finalmente, analizando el comportamiento de la resistencia, vamos a tener una combinación en serie que consta de una resistencia 1, 2 y 3, y para así obtener la resistencia equivalente, esta se va a obtener sumando las tres resistencias. Por otro lado, si tengo una combinación en paralelo de una resistencia 1 y una resistencia 2, la resistencia del sistema equivalente va a ser 1 sobre la resistencia del sistema, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos al ejercicio propuesto. Una pared es sometida a una modificación mediante 4 elementos de conductividad K1, K2, K3 y K4, los cuales se encuentran en relación 1 es a 2 es a 3 es a 4. Se sabe además que la temperatura 1 es de 50 grados Celsius y la temperatura 2 es el doble de la temperatura 1. Hallar las conductividades térmicas de cada material si la tasa de calor es de 25 kWh. Y además nos dicen que asumamos que la conductividad 1 es aproximadamente el coeficiente de convección. Y en el dibujo nos dan las condiciones de espaciamiento. Vamos a proceder a la solución. Entonces el sistema equivalente que nos quedaría es la resistencia de convección con la resistencia 1 y un circuito en paralelo de la resistencia 2 y 3
con la resistencia 4 y finalmente la resistencia de convección con el medio ambiente. Luego, la resistencia en paralelo se reduce a una sola resistencia que llamaremos 2,3, la cual se expresa de la siguiente manera. También calculamos como dato que el área va a ser el espesor por la altura de la pared, lo cual va a ser 0,1 por 10 metros, dándonos un área de 1 metro cuadrado. Finalmente, la resistencia del sistema va a ser la sumatoria de la resistencia de convección más la resistencia 1 más la resistencia 2,3 más la resistencia 4 y más la resistencia de convección. Finalmente, reemplazamos con las fórmulas anteriormente vistas para cada caso y bajo los supuestos que nos dieron en el enunciado, reemplazamos los datos obteniendo una resistencia del sistema de 51 dividido en 15 cada uno. Luego tenemos que el flujo de calor es igual a la variación de temperatura sobre la resistencia del sistema y despejamos la resistencia del sistema obteniendo que es igual a 2 y esto también está igualado a la resistencia del sistema que era 51 sobre 15 K1. Con esto obtenemos que la conductividad 1 es de 51 sobre 30 y en base a las relaciones que nos dieron al inicio podemos encontrar la conductividad K2, K3 y K4.